23, 24. Vamos a pasar lista, señor secretario técnico, para comprobar el quórum. Señores congresistas, buenas tardes. Vamos a proceder a pasar la lista. Juárez Gallegos, Carmen Patricia. Presente. González Delgado, Diana Carolina. Presente. Aguinaga Recuenco, Alejandro Aurelio. Presente. Ventura Ángel, Héctor José. Tacuri Valdivia, Germán Adolfo. Presente. Echaíz de Núñez Ízaga, Gladys Margot. Picón Quedo, Luis Raúl. Aragón Carreño, Luis Ángel. Martí Corena Mendoza, Jorge Alfonso. Buenas tardes, señora presidenta, señor secretario. Martí Corena, presente. Valer Pinto Héctor. El congresista Picón Quedo registra su asistencia a través del chat de la plataforma de sesiones. Valer Pinto Héctor. El congresista Burgos Olivero Juan Bartolomé registra su asistencia a través de la plataforma de sesiones. Señora presidenta, han registrado su lista de asistencia 7 señores congresistas. Contamos con la licencia del congresista Salguana Cavides. El quórum de la presente sesión es de 7 señores congresistas. Contamos con el quórum de reglamento. Gracias, señor secretario técnico. Con el quórum reglamentario damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Subcomisión de Control Político y pasamos a la estación Orden del Día. En primer lugar, vamos a tratar el debate y votación de los preinformes de decretos supremos de estados de excepción. Corresponde sustentar los informes considerados en la agenda que les ha sido distribuida oportunamente. Existen 2 grupos de decretos supremos. Los primeros 8 informes corresponden a una declaratoria de emergencia y sus respectivas 7 prórrogas. Y el segundo grupo corresponde a una declaratoria de emergencia y sus 8 prórrogas correspondientes. En ese sentido, procedemos a sustentar los 2 grupos de decretos supremos. Estado de emergencia en los departamentos del sur del Perú y en la red vial nacional a consecuencia de la crisis política originada por la vacancia del expresidente de la República. La declaratoria se dio mediante Decreto Supremo 009-2023-PCM del 14 de enero del 2023. Las prórrogas se dieron mediante Decreto Supremo 013-2023, 022, 2023, 032, 2023, 051. Valer Pinto presente, señora presidenta. Disculpe usted, me distraje. Sí, congresista Valer, consignamos su asistencia. Muchas bien, gracias, presidente. Gracias a usted. Gracias, presidente. Gracias. Decreto Supremo 032, Decreto Supremo 051, 060, Decreto Supremo 080 y Decreto Supremo 092, todos del año 2023-PSM. El Poder Ejecutivo tomó la decisión de... Buenas tardes, por favor, consignar mi asistencia. Gladys Echaíz. Sí, congresista Echaíz, consignamos su asistencia. Gracias. El Poder Ejecutivo tomó la decisión de declarar en estado de emergencia los departamentos de Cusco, Ayacucho, Arequipa, Puno, Apurímac, Lima y la provincia constitucional del Callao, así como en la red vial nacional, en mérito a la recomendación efectuada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, sustentada en la situación de conflictividad y las medidas de protesta y acciones de fuerza que se venían desarrollando en los departamentos antes señalados, así como en diferentes puntos de la red vial nacional.
Estas medidas de protesta se materializaron en concentraciones, marchas, movilizaciones, bloqueos de vías, enfrentamientos y retención de personas, entre otras acciones caracterizadas por el uso de la violencia contra las personas y afectación de la propiedad pública y privada, así como de los activos críticos nacionales como el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, la Carretera Panamericana Sur y el Corredor Vial Interoceánico Sur. La declaratoria establecía la suspensión de derechos constitucionales, así como la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Y en el caso de Puno, se dispuso una medida complementaria adicional de inmovilización social obligatoria por 10 días, que luego fue prorrogada por igual plazo. Esta declaratoria ha sido prorrogada sucesivamente en los lugares donde la situación de violencia y conflictividad permanecía latente. Así, las prórrogas de la emergencia se circunscribieron a Lima, Callao y varias vías de la red nacional, luego distintas vías de la red vial nacional, de tal manera que actualmente la última prórroga está circunscrita únicamente al corredor vial sur, Apurímac, Cusco, Arequipa. Si bien el sustento inicial de la emergencia fue la crisis política, esta luego se justificó en la necesidad de recuperar y garantizar el orden interno por los hechos de violencia y conflictividad social derivados de las tensas relaciones entre las empresas mineras y las comunidades ubicadas en los corredores viales. Luego del análisis efectuado, se ha identificado que la mayoría de las declaratorias del estado de emergencia han cumplido con los requisitos formales. Algunas de ellas se dieron cuenta fuera de plazo, es decir, fuera de las 24 horas previsto en el artículo 92A del reglamento del Congreso, y respecto de las cuales en el informe correspondiente se está recomendando exhortar al Poder Ejecutivo para que cumpla con los términos previstos en el reglamento parlamentario. De la misma manera, se ha podido determinar que tanto la declaratoria de emergencia como sus prórrogas han observado los requisitos sustanciales para su emisión, así como con los parámetros de temporalidad, proporcionalidad y necesidad. En ese sentido, los informes concluyen en que aquellas cumplen total o parcialmente, según sea el caso, con los parámetros establecidos en el artículo 137 de la Constitución y el artículo 92A del Reglamento del Congreso, al contar con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron tales decisiones. Seguidamente veremos los estados de emergencia en los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna, consecuencia de la crisis política originada por la vacancia del expresidente de la República y el incremento de la criminalidad organizada. La declaratoria se dio mediante Decreto Supremo 010-2023-PCM del 19 de enero del año 2023. Las prórrogas se dieron todas en el año 2023 mediante Decreto Supremo 025, 037, 053, 063, 074, 081, 095 y 102-2023-PCM. El Poder Ejecutivo tomó la decisión de declarar en estado de emergencia los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna, en mérito a la recomendación efectuada por la Comandancia General de la PNP, sustentada en la situación de conflictividad y las medidas de protesta y acciones de fuerza que se venían desarrollando en los departamentos antes señalados. Estas medidas de protesta se materializaron en concentraciones, marchas, movilizaciones, bloqueos de vías, enfrentamientos y retención de personas, entre otras acciones, caracterizadas por el uso de la violencia contra las personas y afectación de la propiedad pública y privada, así como de los activos críticos nacionales como el Aeropuerto Carlos Siriani de Tacna, la Carretera Panamericana Norte y el Oleoducto Norperuano. La declaratoria establecía la suspensión de derechos constitucionales, así como la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Esta declaratoria ha sido prorrogada sucesivamente en los lugares donde la situación de violencia y conflictividad permanecía latente. Así, las prórrogas de la emergencia se circunscribieron principalmente al Departamento de La Libertad y algunas provincias de Amazonas,
de tal manera que actualmente la última prórroga está circunscrita únicamente a la provincia de Patás en La Libertad. Si bien el sustento inicial de la emergencia fue la crisis política, esta luego se justificó en la necesidad de recuperar y garantizar el orden interno por el incremento de la criminalidad organizada vinculada a la minería ilegal que ha generado delitos como extorsión, sicariato, trata de personas, homicidios, entre otros. Luego del análisis efectuado, se ha identificado que la mayoría de las declaratorias de estado de emergencia han cumplido con los requisitos formales. Uno de ellos se dio cuenta fuera del plazo, es decir, 24 horas previsto en el artículo 92A del reglamento, y respecto del cual en el informe correspondiente se recomienda exhortar al Ejecutivo para que cumpla con los términos previstos en el reglamento parlamentario. De la misma manera, se ha podido determinar que tanto la declaratoria de emergencia como sus prórrogas han observado los requisitos sustanciales para su emisión, así como con los parámetros de temporalidad, proporcionalidad y necesidad. En este sentido, los informes concluyen en que aquellos cumplen total o parcialmente, según sea el caso, con los parámetros establecidos en el artículo 137 de la Constitución y el artículo 92A del Reglamento del Congreso, al contar con los fundamentos de hecho y de derecho que justificaron dichas decisiones. Dicho esto, señores congresistas, ponemos a debate los preinformes mencionados. Si no hay pedidos de palabra, se da el tema por debatido y vamos a someter a votación los preinformes recaídos en los decretos supremos de estado de emergencia sustentados. Si los señores congresistas están de acuerdo, procederemos a votar todos los informes en un solo acto, salvo que alguno de los congresistas solicite que alguno de los preinformes se vote por separado. Si no hay oposición, se votará en una sola votación todos los informes que hemos dado lectura. Señor secretario técnico, por favor, sírvase tomar nota del sentido del voto de los señores congresistas. Señores congresistas, Juárez Gallegos, A favor. Juárez Gallegos a favor. González Delgado, A favor. González Delgado a favor. Aguinaga Recuenco, Aguinaga Recuenco, Tacuri Valdivia, Abstención. Tacuri Valdivia, abstención. Echaíz de Núñez Ízaga, A favor. Echaíz de Núñez Ízaga a favor. Picón Quedo, agua del nosotros del surtidor. Gracias. Picón Quedo, Martí Corena Mendoza, A favor. Martí Corena Mendoza a favor. El congresista Picón Quedo registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones. Valer Pinto, A favor. Valer Pinto a favor. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones. Señora Presidenta, los informes sobre los decretos supremos de estado de excepción han sido aprobados por mayoría con el voto a favor de 7 señores congresistas y una abstención. Gracias, secretario técnico. Pasemos al siguiente punto, es el debate y votación de preinformes de decretos legislativos. Procederemos a sustentar los informes de los decretos legislativos que igualmente hemos agrupado en dos.
con su ley autoritativa, de acuerdo a la ley autoritativa. Primero, los decretos legislativos que se emitieron en mérito a la ley 30.823, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, publicada el 19 de julio del año 2018. Estos decretos legislativos son Decreto Legislativo 1389, Decreto Legislativo 1394, Decreto Legislativo 1404 y Decreto Legislativo 1415, todos ellos del año 2018, del mes de septiembre del 2018. Los decretos legislativos que se emitieron en mérito a la Ley 31.380, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales, se publicó el 27 de diciembre del año 2021. Estos decretos legislativos son el 1518, 1522, 1527, 1537 y 1539. Todos ellos, el primero del año 2021 y los 4 últimos referidos al año 2022. El decreto legislativo 1389 tiene por objeto fortalecer las facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA y las entidades de fiscalización ambiental EFA respecto del ejercicio de sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La norma realiza modificaciones a las facultades de las entidades de fiscalización ambiental, incorporando la atribución de dictar medidas cautelares y correctivas dentro del ejercicio de potestad fiscalizadora y sancionadora en materia ambiental, entre otras disposiciones. El decreto legislativo 1394 tiene por objeto fortalecer y optimizar el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar una oportuna, efectiva y eficiente evaluación ambiental de los instrumentos de gestión ambiental a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones. La norma modifica la Ley 27.446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley 29.968, Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y finalmente la Ley 30.327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Entre las modificaciones más importantes está la reorganización de la estructura orgánica y funciones del Consejo Directivo del SENACE, entre otras disposiciones. El decreto legislativo 1404 tiene por objeto establecer la obligación de entregar información por parte de los ministerios, entidades públicas del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales, a la Presidencia del Consejo de Ministros, así como para que las entidades del Poder Ejecutivo realicen acciones de acompañamiento para contribuir a garantizar la continuidad de la provisión de servicios públicos durante el proceso de transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. Finalmente, el decreto legislativo 1415 tiene por objeto modificar la Ley 28.024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública respecto a los registros preventivos, las agendas oficiales de funcionarios y los registros de visitas a fin de facilitar el acceso y mejorar el contenido y publicidad de los mismos. Respecto a estos 4 decretos legislativos, la Subcomisión de Control Político ha verificado que ellos han cumplido con los plazos establecidos para su publicación y para su dación en cuenta al Congreso de la República. En lo referido a los parámetros de control material, se ha verificado que los 4 decretos legislativos cumplen con el criterio de contenido. Es decir, observan las materias delegadas específicas que son las siguientes: fortalecimiento del Sistema Nacional
de supervisión y fiscalización ambiental a fin de contribuir al control de actividades con incidencia sobre el medio ambiente y salud de las personas, modificación de la legislación vigente sobre la gestión de intereses en el Estado, relacionada con los registros preventivos, las agendas oficiales de sus funcionarios y los registros de visitas. Y tercero, establecer medidas que garanticen la continuidad de los servicios públicos en las transferencias de cada gestión de los gobiernos regionales y locales. Respecto al control de apreciación de los 4 decretos legislativos reseñados, se advierte que estos fueron elaborados como parte del ejercicio discrecional dentro de la orientación normativa señalada por la ley autoritativa, y en lo relativo al control de evidencia se verifica que estos no solo no contravienen la Constitución, sino que se enmarcan dentro de las normas y principios constitucionales. Por lo expuesto, la Subcomisión de Control Político considera que los decretos legislativos mencionados 1389, 1394, 1404 y 1415 sí cumplen con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 101 y el artículo 104 de la Constitución y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, por cuanto no contravienen la normativa constitucional y se enmarcan dentro de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley 30.823. Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, y por lo tanto acuerda remitir los informes correspondientes a la Comisión de Constitución y Reglamento. A continuación veremos los informes recaídos en los decretos legislativos emitidos en mérito a la Ley 31.380. El decreto legislativo 1518 tiene por objeto modificar la regulación sobre las rentas netas presuntas de fuente peruana que perciban los contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales y sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituida en el exterior a fin de incluir a la extracción y venta de recursos hidrobiológicos. El decreto legislativo 1522 tiene por objeto modificar la ley del impuesto a la renta a fin de establecer de forma expresa que los pagos por cohecho no son deducibles como costo ni como gasto para determinar el impuesto a la renta, siguiendo las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA. El decreto legislativo 1527 tiene por objeto modificar los artículos 52 y 92 de la Ley del Impuesto a la Renta a fin de evitar la elusión tributaria respecto de la acreditación de la inexistencia de incremento patrimonial no justificado, concretamente en los casos de la exigencia de documentos fehacientes y o de fecha cierta, y en los depósitos en cuenta de entidades del sistema financiero nacional o del extranjero. El decreto legislativo 1537 tiene por objeto flexibilizar el plazo para el cumplimiento de la obligación de la presentación de la comunicación de bienes exportados e importados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y permitir su modificación en atención a razones relativas a los plazos operativos aduaneros y a los usos y costumbres del comercio exterior. El decreto legislativo 1539 tiene por objeto incorporar la metodología del flujo de caja descontado como una mejor manera de determinar el valor de mercado de las acciones y de las participaciones representativas, modificando para tal efecto el numeral 2 del artículo 32 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Respecto de estos 5 decretos legislativos, la Subcomisión de Control Político ha verificado que ellos han cumplido con los plazos establecidos para su publicación y para su dación en cuenta al Congreso de la República. En lo referido a los parámetros de control material, se ha verificado que los 5 decretos legislativos cumplen con el criterio de contenido, es decir, observan la materia delegada. Inclusión como supuesto de renta presunta de fuente peruana, la extracción y la venta de recursos hidrobiológicos, ratificación, especificación de la normativa del impuesto a la renta,
de la no deducibilidad de erogaciones vinculadas con la comisión del delito de cohecho en atención a las recomendaciones formuladas, modificación de disposiciones sobre sustento para exigir documentos fehacientes o de fecha cierta a fin de acreditar la inexistencia del incremento patrimonial no justificado, modificación de los plazos que tiene el contribuyente para comunicar la fecha del periodo de cotización, así como la regulación de otros aspectos relativos a la simplificación de dicha comunicación. Establecimiento de un método de valoración que razonablemente se aproxime al valor de mercado en la transferencia de valores mobiliarios. Respecto al control de apreciación de los 5 decretos legislativos reseñados, se advierte que estos fueron elaborados como parte del ejercicio discrecional dentro de la orientación normativa señalada por la ley autoritativa. Respecto del control de evidencia, se advierte los 5 decretos legislativos, se advierte que los 5 decretos legislativos no solo no contravienen la Constitución, sino que se enmarcan dentro de las normas y principios constitucionales. Por lo expuesto, la Subcomisión de Control Político considera que los decretos legislativos mencionados sí cumplen con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 101 y en el artículo 104 de la Constitución Política y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso, por cuanto no contravienen la normativa constitucional y se enmarcan dentro de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31.380, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera, reactivación económica, a fin de contribuir al cierre de brechas y, por lo tanto, acuerda remitir los informes correspondientes a la Comisión de Constitución y Reglamento. Dicho esto, señores congresistas, sometemos a debate los preinformes mencionados. Se ofrece la palabra a los congresistas. Si no hay intervenciones, se da el tema por debatido y vamos a someter a votación los preinformes recaídos en los decretos legislativos sustentados. Señor secretario técnico, proceda a la votación. Señores congresistas, Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos a favor. El anterior González Delgado. A favor. González Delgado a favor. Aguinaga Recuenco. a favor. Aguinaga Recuenco a favor. En la anterior también, por favor, ¿ya? Se registra su voto a favor en la anterior votación. Takuri Valdivia. A favor. Takuri Valdivia a favor. Echaíz de Núñez Ízaga. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga a favor. Picón Quedo. Picón Quedo. Aragón Carreño. Martí Corena Mendoza. A favor, señor secretario. Martí Corena Mendoza a favor. Valer Pinto. Valer Pinto a favor. Muchas gracias. Valer Pinto a favor. Burgos Oliveros. El congresista Burgos Oliveros registra su voto a favor a través de la plataforma de sesiones. Y el congresista Picón Quedo registra su voto también a través de el chat de la plataforma de sesiones a favor. Señora Presidenta, los informes de los decretos legislativos han sido aprobados por unanimidad con el voto a favor de todos los señores congresistas presentes. Muy bien, muchas gracias, señores congresistas. Vamos a pasar como tercer y último punto al debate y votación de preinformes de tratados internacionales ejecutivos. Tenemos en primer lugar el preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 16, Acuerdo sobre el trabajo remunerado para cónyuges y familiares dependientes de los miembros del personal profesional internacional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en la República del Perú,
ratificado mediante Decreto Supremo 002-2023-RE de fecha 21 de enero del 2023, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de enero del año 2023. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 17, cuarto protocolo adicional al protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para acelerar la liberalización del comercio de mercancías y la facilitación del comercio, ratificado mediante Decreto Supremo 004-2023-RE de fecha 17 de febrero del 2023, publicado en el Diario El Peruano el 18 de febrero del mismo año, 2023. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 20, acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica relativo a la imposición de restricciones a la importación de categorías de materiales arqueológicos y etnológicos del Perú, ratificado mediante Decreto Supremo 007-2023-RE de fecha 31 de marzo del 23, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril del mismo año. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 111, enmienda al anexo del Memorando de Entendimiento entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República del Perú respecto de la contribución al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas, ratificada mediante Decreto Supremo 044-2015-RE de fecha 1 de septiembre del 2015, publicado en El Peruano el 2 de septiembre del mismo año, 2015. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 177, enmienda número 11, al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. Convenio de Donación USAID número 527-0426, ratificado mediante el Decreto Supremo número 033-2018 de fecha 20 de julio del 18, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio del mismo año, 2018. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 178, acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas sobre la celebración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, ratificado mediante Decreto Supremo 034-2018-RE de fecha 3 de agosto del 18, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de agosto del 2018. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 179, protocolo de enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, ratificado mediante Decreto Supremo 035-2018-RE de fecha 13 de agosto del 18, publicado en El Peruano el 14 de agosto del mismo año. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 180, acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y la República del Perú sobre cooperación técnica 2014, ratificado mediante el Decreto Supremo 036-2018-RE de fecha 13 de agosto del 18, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto del mismo año. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 181, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, ratificado mediante el Decreto Supremo 040-2018-RE de fecha 21 de septiembre del 2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de septiembre del mismo año. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 183, acuerdo entre la República del Perú y República de Colombia sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir, suscrito el 27 de febrero del 18 y ratificado mediante Decreto Supremo 044-2018-RE de fecha 18 de octubre del 2018, publicado en El Peruano el 19 de octubre del mismo año. Preinforme recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo número 184,
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y República de Finlandia sobre actividad remunerada de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo, técnico de misiones diplomáticas u oficinas consulares, suscrito el 17 de mayo del 2018 y ratificado mediante el Decreto Supremo 045 de fecha 22 de octubre del 2018, publicado el 23 de octubre del mismo año. Luego del análisis de cada uno de los referidos tratados y de la documentación sustentatoria respectiva, se ha determinado que los 11 instrumentos cumplen con los parámetros de control formal y material que exigen la Constitución Política, el Reglamento y la Ley 26.647, ley que regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano. Conforme se detalla, todos los tratados reúnen los elementos formales exigidos por el derecho internacional para ser considerados como tratados, pues han sido celebrados por sujetos de derecho internacional, originan derechos y obligaciones jurídicas y tienen como marco regulador al derecho internacional, de conformidad con el criterio establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ninguno de los tratados versa sobre las materias a las que hace referencia el artículo 56 de la Constitución, es decir, no trata sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, o crean, modifican o suprimen tributos, exigen modificación o derogación de alguna ley y tampoco requieren medidas legislativas para su ejecución. Todos ellos han sido ratificados mediante decreto supremo con cargo a dar cuenta al Congreso de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución y todos han sido publicados en el Diario Oficial del Peruano. Todos los tratados fueron ingresados al Congreso mediante oficios suscritos por el Presidente de la República dentro del plazo de 3 días útiles establecidos en el artículo 92 del Reglamento del Congreso. Los decretos supremos por los que se dispone la ratificación de los tratados fueron suscritos por el Presidente de la República en ejercicio y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los tratados remitidos cuentan con informes de la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la procedencia de perfeccionar el tratado mediante el mecanismo previsto en el artículo 57 de la Constitución Política, los cuales han considerado a su vez las opiniones de los sectores involucrados sobre los beneficios de estos tratados para el país. En consecuencia, concluimos que los tratados internacionales ejecutivos 16, 17, 20, 111, 177, 178, 179, 180, 181, 183 y 184 sí cumplen con las normas constitucionales y leyes vigentes para ser calificados como tratados internacionales ejecutivos. Dicho esto, sometemos a debate de considerar a algún congresista su deseo de participar. No habiendo pedidos de palabra, damos el tema por debatido y vamos a someter a votación los preinformes recaídos en los tratados internacionales ejecutivos. Y vuelvo a señalar que, al igual que en los dos casos anteriores, si los señores congresistas están de acuerdo, vamos a proceder a votar todos los informes mencionados en un solo acto, salvo que algún congresista solicite que alguno de ellos se vote por separado. No habiendo oposición, vamos a votar en una sola votación todos los informes. Señor secretario técnico, por favor, sírvanse tomar el sentido del voto de los señores congresistas. Señores congresistas, Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos a favor. González Delgado. A favor. González Delgado a favor. Aguinaga Recuenco. Favor. Aguinaga Recuenco a favor. Ventura Ángel. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga a favor. A favor.
Picón Quedo, Picón Quedo, Aragón Carreño, Martí Corena Mendoza, A favor, señor secretario. Martí Corena Mendoza a favor. Valer Pinto, Valer Pinto, a favor. Valer Pinto a favor. El congresista Picón Quedo registra su voto a favor a través del chat de la plataforma de sesiones. Burgos Oliveros, el congresista Burgos Oliveros registra su voto a favor a través de la plataforma, del chat de la plataforma de sesiones. Señora Presidenta, los informes de los tratados internacionales ejecutivos han sido aprobados por unanimidad de los congresistas presentes. Muy bien. En consecuencia, los informes han sido aprobados recaídos en tratados internacionales ejecutivos, han sido aprobados por unanimidad. Vamos a consultar la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a fin de ejecutar los acuerdos adoptados. Si no hay ninguna objeción, damos por aprobado. El acta ha sido aprobada. Agradezco a los señores congresistas por el tiempo dispensado. También extiendo mi agradecimiento al secretario técnico, al señor Gianmarco Paz y a todo el grupo y equipo de funcionarios de la Subcomisión de Control Político y trabajadores de la subcomisión por esta forma tan simple que nos ha permitido que podamos llevar a cabo rápidamente una sesión y aprobar tantos instrumentos de manera muy rápida. Han sido 37 aprobados, así que les agradezco mucho por esa capacidad de síntesis que tiene el equipo técnico de la Subcomisión de Control. Agradezco a ustedes, señores congresistas, también por su presencia y sin más, damos por terminada la sesión a las 2:56. Muchas gracias a todos.